Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora con la segunda parte de la clase de enfermedades orales, alteraciones del desarrollo y traumatismos de tejidos blandos orales en niños. Vamos a continuar con las manifestaciones de enfermedades sistémicas. En este caso, vamos a hablar sobre la patología que se conoce como líquen plano. Esta es una enfermedad que puede afectar tanto la piel como las membranas mucosas y por ello se le conoce como una afección mucocutánea de carácter crónico y también se caracteriza por ser autoinmune. Esta va a estar afectando principalmente la mucosa oral y genital, pero también puede afectar la piel, las uñas y el cuero cabelludo. Esta es una enfermedad que tiene muy poca prevalencia a nivel de la población pediátrica. Hay pocos casos que han sido publicados. Esta patología fue descrita por Erasmus Wilson en el año 1869. La prevalencia del líquen plano oral es del 0,1 al 2,2%. Como ustedes pueden ver, es una prevalencia bastante baja. Aproximadamente un 1% de la población va a tener líquen plano cutáneo y esta realmente es una enfermedad, como ya les mencioné anteriormente, que va a ser muy poco común en la población pediátrica. Hay muy pocos casos publicados respecto a la población pediátrica. La prevalencia del líquen plano oral en los niños va a comprender entre un 2 a un 3% de todos los casos, que como ya sabemos son muy pocos casos, y estudios reportan que la edad promedio de aparición en los niños va a ser entre los 7 y 8 años. Es una enfermedad que además va a afectar mayormente a las mujeres con una proporción de 3 a 2 respecto a la población masculina. La etiología del líquen plano es incierta, sin embargo se le ha asociado a varios factores, entre los cuales tenemos la predisposición genética, la presencia de agentes infecciosos, presencia de enfermedades sistémicas, también puede surgir como reacción a algunos fármacos y se ha asociado la aparición del líquen plano con pacientes que presentan estrés, ansiedad. En algunos casos también se ha asociado la aparición en pacientes con infección por hepatitis C. Sin embargo, estas son únicamente teorías que no han sido comprobadas. Como les menciono, la patogénesis como tal del líquen plano no se comprende del todo, pero sí se ha detectado la presencia de un infiltrado de linfocitos T y esto obviamente sugiere la presencia de un daño inmunológico que va a estar mediado por células y que van a estar dañando al epitelio. Si ustedes revisan la bibliografía, los datos actuales van a estar sugiriendo que la presencia del líquen plano oral y también el cutáneo va a ser una enfermedad autoinmune que va a estar mediada por células T, en el cual las células TCD8 y también algunas células autocitotóxicas van a desencadenar la apoptosis de las células epiteliales a nivel oral. Y eso es lo que desencadena las características clínicas o los patrones clínicos que nosotros vamos a observar en nuestros pacientes. Vamos a hablar un poco sobre las características clínicas tanto de las lesiones en la piel como de las lesiones en las mucosas. Las lesiones en piel de la patología del líquen plano normalmente se han descrito como pápulas poligonales pruriginosas, esto quiere decir que causan comezón o picor en el paciente y que tienden a ser de color púrpura. Estas van a afectar normalmente las superficies flexoras de las extremidades, pero también las vamos a observar en superficies lisas de la piel, en las uñas, en el cuero cabelludo. También pueden llegar a afectar la mucosa vulvar y el glande del pene. Si ustedes pueden observar en esta imagen, se observa una red de líneas blancas que van a estar sobre las pápulas que describimos anteriormente. Con respecto a las lesiones en la mucosa oral, esencialmente van a haber dos formas o dos presentaciones. Tenemos las lesiones reticulares y las lesiones erosivas, que en este caso se van a conocer como líquen plano reticular y líquen plano erosivo respectivamente. Nos vamos a centrar en esta clase en las características clínicas del líquen plano oral, porque como odontólogos realmente es lo que nos compete y también porque las lesiones en piel normalmente van a presentar una gran variedad de presentaciones clínicas, lo que puede dificultar un poco su diagnóstico.
Vamos a hablar ahora sobre las características clínicas del líquen plano reticular. Una de ellas es que esta es una patología que es asintomática, no genera ningún tipo de malestar en nuestro paciente. Es más común que la forma erosiva, sin embargo, en varios estudios ustedes van a observar predominio de la forma erosiva y esto se debe probablemente a que hay un sesgo de referencia, ya que la forma erosiva sí es sintomática y por lo tanto es más probable que el paciente sea remitido a un centro de atención para su evaluación que en los casos que presentan o que se presenta el líquen plano reticular. Una característica bastante importante es que este involucra la mucosa bucal posterior de manera bilateral. La apariencia clínica va a ser como estas que ustedes observan en la imagen. Hay un patrón característico de líneas blancas entrelazadas. La palabra reticular que está definiendo a esta patología significa que tiene una forma de redecilla o de red. Estas líneas blancas entrelazadas también son conocidas como estrías de Wickham. Estas lesiones pueden aparecer como pápulas en algunos casos, como ustedes pueden ver en la imagen inferior, y también van a presentar la característica que no son lesiones que son estáticas, sino que aparecen y desaparecen durante semanas o meses y pueden pasar por periodos de exacerbación. Estos periodos de exacerbación van a estar relacionados con el estrés psicológico del paciente y la ansiedad. Cuando el paciente está sometido a altos niveles de estrés y de ansiedad, va a haber una exacerbación de esta patología. Como ya les dije, normalmente va a estar involucrando mucosa bucal posterior de manera bilateral, pero también puede involucrar otras superficies de la cavidad oral, como la lengua, la encía, el paladar, el borde del bermellón del labio, etc. En esta primera imagen, ustedes pueden observar muy claramente el patrón reticular de estrías blancas finas que son típicas del líquen plano oral y como ustedes pueden ver se están presentando en la mucosa bucal posterior. Esta presentación inicial se encuentra en casi todos los pacientes con líquen plano oral en algún lugar de la mucosa, ya sea oral o gingival. Dependiendo de la pigmentación de la piel del paciente, estas lesiones del líquen plano oral reticular pueden estar asociadas con depósitos de melanina parcheada en la mucosa oral, como esta que ustedes pueden observar en la imagen inferior. Se denomina en estos casos melanosis inflamatoria. Esto es bastante poco común en los pacientes que tienen la piel un poco más clara. Bueno, y como ya les mencionaba, no son lesiones estáticas, sino que tienden a aparecer y desaparecer. En esa imagen podemos observar las características clínicas o la apariencia clínica del líquen plano oral reticular en una superficie diferente a la mucosa bucal posterior. En este caso lo estamos viendo en la superficie dorsal de la lengua. En algunas superficies el patrón reticular no va a ser tan evidente. Este es uno de esos casos. En este caso las lesiones aparecen más como placas queratóxicas y si ustedes pueden ver se observan también zonas de atrofia papilar. Sin embargo, sí se pueden observar placas blancas que van a estar reemplazando la superficie papilar que se observa normalmente en la superficie dorsal de la lengua. Vamos a hablar ahora sobre las características clínicas del líquen plano erosivo. Este, aunque no es tan común como la forma reticular, es más significativo para el paciente porque en este caso las lesiones sí son asintomáticas. Clínicamente lo vamos a observar como áreas eritematosas, atróficas, con ulceración central de diversos grados. Normalmente la periferia de estas regiones atróficas va a estar bordeada por las estrías radiales blancas y finas que caracterizan a esta patología.
En los casos en los que la atrofia y la ulceración del líquen plano erosivo estén confinados a nivel de la mucosa gingival, se puede producir un patrón de reacción denominado gingivitis descamativa. Ya vamos a observar una imagen de eso en la siguiente diapositiva. Cuando el componente erosivo del líquen plano es severo, se puede producir una separación epitelial del tejido conectivo subyacente y esto resulta en una rara presentación de líquen plano que se conoce como líquen plano buloso. En la primera imagen o en la imagen superior, ustedes pueden observar que la superficie ventral de la lengua muestra una ulceración que está bastante marcada y también se pueden observar las líneas finas y blancas que están en la periferia de estas ulceraciones, que son estas pequeñas que se observan acá. Hay varias alrededor de toda la superficie ulcerada. ¿Sí? Son estas lesiones que se pueden observar acá. En la segunda imagen o en la inferior ustedes pueden observar la presencia de una ulceración en la mucosa bucal a nivel posterior que también podemos observar de una forma más marcada en este caso la presencia de las estrías queratóticas en la periferia, que son todas estas que ustedes observan acá. Entonces prácticamente esto es un signo bien característico de el líquen plano oral, tanto erosivo como reticular. Bueno, este es un ejemplo de lo que les mencionaba. Cuando la atrofia y la ulceración del líquen plano erosivo estén confinados a nivel de la mucosa gingival, se produce este patrón que ustedes observan acá, que es llamado gingivitis descamativa. En estos casos, lo mejor es realizar una biopsia del tejido perilesional, ya que si ustedes lo recuerdan en el pemphigo vulgar se produce una apariencia bastante similar a esta que podemos observar en el caso de este paciente. Para poder establecer un diagnóstico, en el caso de el líquen plano oral reticular, lo podemos hacer basándonos únicamente en los hallazgos clínicos. Lo que tenemos que considerar en este caso es la presencia del signo patognomónico, que como ya lo mencionamos van a ser las estrías blancas, entrelazadas y bilaterales a nivel de la mucosa bucal posterior, que también son denominadas estrías de Wickham. En algunos casos pueden surgir dificultades en el diagnóstico si hay candidiasis superimpuesta a estas lesiones, ya que la presencia del organismo de la cándida puede alterar el patrón reticular característico del líquen plano. Ya vamos a ver una imagen en la que vamos a poder observar este caso que les estoy mencionando. En el caso del líquen plano oral reticular se recomienda una reevaluación anual de estos pacientes y mensual mientras la patología se encuentre activa. En el líquen plano erosivo a veces es más difícil diagnosticarlo basándonos únicamente en las características clínicas. Si nosotros en la periferia de la ulceración o de la erosión podemos observar la presencia de las estrías blancas y radiales características, entonces el diagnóstico lo vamos a poder realizar sin el respaldo de los hallazgos histopatológicos. Sin embargo, a menudo vamos a necesitar la presencia o la realización, mejor dicho, de una biopsia para poder descartar otras enfermedades ulcerativas o erosivas, como por ejemplo el lupus eritematoso o la estomatitis ulcerativa crónica. En el caso de los pacientes con líquen plano oral erosivo, se recomienda la reevaluación cada 3 a 6 meses. Este es un caso que ustedes van a poder observar en la bibliografía que se les ha proporcionado. En la imagen A, llega este paciente y se queja de una sensación quemante o una sensación de quemazón a nivel oral. Clínicamente podemos observar la presencia de estas lesiones a nivel de la mucosa bucal posterior. Se procede a realizar un examen histopatológico y este muestra
la presencia de una mucositis liquenoide con una candidiasis superimpuesta. Como les mencionaba, es bastante común que haya o que se produzca una candidiasis superimpuesta a este tipo de lesiones. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración. En la imagen B, ustedes pueden observar el mismo paciente 2 semanas después de recibir la terapia antifúngica. Como ustedes pueden observar, una vez se eliminó la reacción mucosa a la cándida, se pudo observar mejor el patrón característico de estrías blancas que presenta el líquen plano reticular. Por ello les mencionaba anteriormente que en algunas ocasiones se puede dificultar el diagnóstico en los casos en los que hay una superimposición de cándida, porque la presencia de este microorganismo, como ustedes lo pudieron observar en esta imagen, va a estar alterando el patrón reticular característico que presenta esta patología. Con respecto al tratamiento, en el caso del líquen plano reticular, esta es una patología que no produce síntomas y usualmente no requiere tratamiento. En ocasiones, como ya lo observamos, los pacientes pueden llegar a presentar una candidiasis superimpuesta, por lo que pueden quejarse de una sensación de ardor. En estos casos se requiere de la terapia antifúngica. En los pacientes que presenten líquen plano reticular, como ya se los había mencionado, se recomienda una reevaluación periódica de manera anual. En el caso del líquen plano erosivo, esta presentación sí suele ser molesta por la presencia de las ulceraciones y al tratarse de una patología de origen autoinmune se recomienda el uso de corticosteroides. Las lesiones responden bastante bien a los corticosteroides sistémicos, pero estos usualmente no son necesarios. Se pueden utilizar corticosteroides tópicos de alta potencia, como por ejemplo la betametasona o el clobetasol en gel. El modo de uso es varias veces al día, la aplicación en las áreas más afectadas y esto induce a la curación de las lesiones en un periodo de 1 a 2 semanas. Las lesiones orales generalizadas se pueden tratar con enjuagues de esteroides. Se debe advertir al paciente que la afección va a volver a producirse, se va a volver a exacerbar. Y en este caso se debe volver a la aplicación de los corticosteroides. Esta no es una enfermedad que realmente tiene cura. Siempre va a haber una recurrencia en diversos periodos de tiempo. El objetivo del tratamiento va a consistir en eliminar el eritema y la ulceración de la mucosa y aliviar los síntomas de dolor que presente nuestro paciente. Ningún tratamiento de líquen plano es curativo. Los pacientes deben ser reevaluados cada mes durante el tratamiento. En este aspecto no quiero que haya confusión respecto a los intervalos de evaluación. Dijimos que para el líquen plano reticular, una vez las lesiones ya hayan desaparecido, se recomienda la evaluación en intervalos de 1 año. Para el líquen plano erosivo, una vez la lesión ya no esté presente, se recomienda la evaluación cada 3 a 6 meses. Sin embargo, cuando las lesiones estén presentes y mientras el paciente esté siendo sometido a tratamiento, la evaluación se debe hacer cada mes. Esto porque las lesiones tienen que ser monitoreadas para que evaluemos la reducción del eritema y de la ulceración y para que corroboremos que hay efectivamente un alivio en los síntomas dolorosos de nuestro paciente. Algo que también es bien importante mencionarles y que ustedes lo van a corroborar cuando revisen la bibliografía que se les ha proporcionado es que el líquen plano se ha asociado con un riesgo aumentado de padecer cáncer oral. Aproximadamente el 0.2% de los pacientes que presentan líquen plano van a desarrollar carcinoma de células escamosas. Este porcentaje va a estar representado mayormente por pacientes que tienen ciertos vicios como pacientes fumadores y pacientes que consumen alcohol. Los corticosteroides van a ser la base de la terapia de líquen plano oral, esto por su actividad en la amortiguación de la actividad inmune que va a estar mediada por las células de nuestro organismo
y se van a administrar ya sea por vía tópica, intralesional o sistémica. Como les mencioné anteriormente, en el caso de esta patología se prefiere la utilización de agentes por vía tópica. Las opciones que en este caso se presentan en términos de la disminución de la potencia incluyen el gel de propionato de clobetasol al 0.05%, el gel de valerato de betametasona al 0.1% o también se puede utilizar al 0.05%. Y así tenemos diversos geles y pomadas de corticosteroides que nos contribuyen a la desaparición de estas lesiones. En el caso de los agentes tópicos, se le instruye a los pacientes que se apliquen una capa delgada del corticosteroide que le hayamos prescrito de forma tópica 3 veces al día, después de las comidas y antes de acostarse. Vamos a pasar ahora a otra patología que ya está fuera de la clasificación de las manifestaciones de enfermedades sistémicas, que es la candidiasis oral. En este caso nos vamos a enfocar en la presentación de la candidiasis a nivel de neonatos. Con respecto a los antecedentes, en el año 1839, Lagenbeck descubrió el microorganismo causante del muget, observándolo en forma de placas en las membranas mucosas de la boca y también a nivel de otros órganos. Luego, en el año 1923, Burkhardt denominó a esta especie como cándida. La candidiasis es una micosis causada por diversas especies de levaduras del género Cándida. Una micosis, como usted ya lo conoce, es una infección que va a estar causada por órganos y actualmente hay más de 100.000 especies de hongos que han sido descritas. De estas, solo alrededor del 0.1% se consideran patógenos humanos. El término candidiasis tenemos que tener claro que va a abarcar numerosas infecciones que van a estar provocadas por levaduras de este género. Actualmente, el género Cándida tiene 200 especies, de las cuales solo alrededor de una docena pueden producir enfermedad. La candidiasis oral va a constituir la infección más frecuente en la boca después de la caries y de la enfermedad periodontal, por lo cual es sumamente importante que conozcamos sus características y la forma correcta de abordaje de la misma. Hay diversas formas de transmisión del microorganismo que produce la candidiasis oral. En la mayoría de los pacientes, la candidiasis clínicamente se va a originar a partir de un reservorio endógeno, es decir, que va a ser propio del paciente. Recordemos que la cándida es un patógeno obligado que va a estar situado a nivel del sistema digestivo, tracto vaginal y hasta el 60% de los individuos inmunocompetentes puede albergarlo a nivel de la orofaringe. En algunos casos se puede adquirir de otras personas, como suele ocurrir en los casos de la candidiasis neonatal. En estos casos, las mamás presentaban candidiasis vaginal al momento del parto y lo transmiten al bebé durante el parto vaginal. La patogénesis de esta patología es bastante compleja y va a implicar varios factores predisponentes, así como también los mecanismos que son propios del hongo. Eso quiere decir que la cándida va a lograr colonizar las superficies orales, pero eso va a depender de la efectividad de los mecanismos de defensa del hospedero y de la capacidad de adherencia que posea el hongo. Es importante que comprendamos que para el desarrollo de la candidiasis en sí se va a producir una interacción de varios factores y estos factores van a producir una ruptura del equilibrio entre el huésped y el organismo. La mayoría de las candidiasis orales van a ser causadas por el microorganismo Candida albicans en el 90% de los casos, seguidas por especies no albicans como la Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis y Candida dubliniensis. Como ya dijimos, hay factores que pueden alterar el entorno de la faringe para que un individuo sea más susceptible a la infección por cándida.
Entre los factores predisponentes que son propios del hospedero tenemos bajo peso al nacer y prematurez, y tenemos también la inmunodeficiencia. En la población infantil que presenta desnutrición se reporta la más alta frecuencia de especies no albicans, especialmente Candida krusei, que la vamos a encontrar en un 40% en estos individuos. Este es un hallazgo bastante importante porque incrementa la posibilidad de desarrollar candidiasis oral refractaria al tratamiento antifúngico. Esto es debido a que las especies no albicans muestran una mayor resistencia a los antifúngicos de uso común. Con respecto a la población VIH-Sida, suele mostrar una frecuencia bastante alta también de especies no albicans, identificándose regularmente la Candida tropicalis y la Candida krusei. Entonces, en estos pacientes tenemos el mismo problema, que pueden llegar a desarrollar una candidiasis oral refractaria. Recordemos que cuando estamos hablando de neonatos, son pacientes que de cierta forma presentan una inmadurez inmunológica. También otro factor predisponente es la terapia antibiótica de amplio espectro, ya que esta va a alterar la microflora y favorece la invasión por hongos y otros microorganismos. Bueno, ya dijimos también la transmisión vertical de la madre al bebé en el caso de la candidiasis neonatal. Una higiene oral pobre también es un factor predisponente, y la malnutrición, que esto va a estar asociado también al bajo peso. Resumiendo, al ver todos estos factores, podemos ver que la magnitud de la infección micótica va a depender fundamentalmente del hospedero, ya que es el establecimiento de este padecimiento va a ocurrir cuando se perturban los parámetros de equilibrio fisiológico que mantienen esa homeostasis entre el hospedero y el microorganismo. Se estima que esta patología afecta al 1% de los recién nacidos que tienen un peso entre 1000 y 1500 gramos, y cerca del 12% de los recién nacidos que presentan un peso menor a 750 gramos. Esto lo pueden ver reflejado ustedes en esta tabla. Tenemos que los niños que tienen más de 1500 gramos de peso, la incidencia de infección por cándida es del 1%, y esta va aumentando a medida que el peso disminuye. Podemos observar acá que en niños que tienen un peso entre 450 y 700 gramos tienen una incidencia de infección por cándida del 12%. Por eso se dice que la incidencia de la candidiasis oral es inversamente proporcional al peso del neonato, ya que a mayor peso hay una menor incidencia y a menor peso hay una mayor incidencia. La mayor población afectada va a estar constituida por recién nacidos pretérmino, en especial los que tienen un peso inferior a 1000 gramos. Esto se debe por la inmadurez que presentan estos con respecto a la quimiotaxis, fagocitosis y a la producción de anticuerpos. Ellos presentan un sistema inmune que está muy poco desarrollado. Más del 72% de los niños infectados por VIH van a desarrollar candidiasis oral durante el curso de la enfermedad. Algo que tenemos que considerar, porque es bastante importante, es que la presencia de cándida en la cavidad oral de niños que tienen más de 6 meses de edad es muy poco frecuente. Esto se da aproximadamente en un 10.3% de los casos. Y su presencia por 2 o más meses en un niño que tiene 6 años o más y que no haya recibido tratamiento con antibiótico en las últimas 2 semanas es sugestivo de infección por VIH. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un niño que tiene más de 6 meses, que presenta candidiasis oral, que ya lleva un curso de 2 o más meses, y a este niño yo no lo he sometido a una terapia antibiótica en las últimas 2 semanas,
Aquí yo tengo que ir sospechando de una posible infección por VIH. Obviamente tenemos que hacer todas las pruebas pertinentes para descartar la presencia de el VIH. Con respecto a las formas clínicas, la forma pseudomembranosa aguda es la representación clínica más frecuente en bebés y en niños preescolares. En esta primera subcategoría vamos a observar placas superficiales blancas o amarillentas que tienen la característica que podemos removerlas fácilmente. Una vez nosotros retiramos esa placa blanca o amarillenta, vamos a observar una base inflamatoria. Estas van a estar asociadas con ardor, escozor, prurito y también se puede presentar una alteración del gusto. En algunos casos puede llegar a ser asintomática. Las placas van a representar una acumulación de crecimiento de las mismas levaduras. También se van a encontrar presentes en estas placas blancas células epiteliales descamadas, queratina, bacterias y tejido necrótico. La segunda subcategoría es la candidiasis eritematosa. En este caso se observan manchas rojizas y está asociada con ardor, escozor, prurito, alteración del gusto, aunque en algunos casos también puede llegar a ser asintomática. Esta imagen que ustedes observen acá corresponde a un paciente con candidiasis eritematosa. Con respecto a la candidiasis hiperplásica crónica, aquí vamos a observar una placa blanca, si ustedes pueden ver es un poco similar a la pseudomembranosa, sin embargo tiene la característica que esta no puede ser retirada fácilmente. Va a estar asociada con ardor, escozor, prurito, alteración del gusto y también, al igual que las anteriores, puede ser asintomática. En estos casos se recomienda realizar una biopsia para poder confirmar el diagnóstico y descartar una posible displasia. La queilitis angular se presenta en las comisuras labiales y lo vamos a observar como escamas, fisuras y lesiones costrosas que van a estar acompañadas por eritema. Va a estar asociada prácticamente a la misma sintomatología. El paciente puede presentar ardor, escozor, prurito, alteración del gusto y en algunos casos también puede llegar a ser asintomática. Y por último tenemos la atrofia papilar central, que también recibe el nombre de glositis romboidal media. Se le llama así porque se presenta como una zona atrófica y eritematosa que está localizada en la superficie dorsal posterior de la lengua. Vamos a hablar ahora de las características clínicas de esta patología, tanto a nivel general como a nivel oral. El periodo de incubación es de 4 a 14 días. Sin embargo, usualmente es muy difícil de establecer el origen y el momento exacto de la exposición. El comienzo de la enfermedad está definido por cefalea, escalofríos y malestar, seguidos por el desarrollo de linfadenopatía y por un dolor intenso de garganta. El cuadro clínico es bastante variable, siendo habitualmente leve en los niños y más grave y prolongado en adolescentes y adultos. En el bebé se va a observar un estado irritable del mismo y una dificultad para la alimentación. A nivel oral, esta patología comienza con un eritema difuso e indoloro que suele pasar desapercibido por varias horas. Posteriormente se observa como manchas blancas en la mucosa yugal, en lengua, encías y paladar. Estas pueden presentarse de forma difusa o agrupadas y se va a asemejar a restos de leche coagulada. Al frotar una gasa, estas lesiones van a ir desapareciendo, van a ofrecer cierta resistencia y, como ya les había mencionado, dejan una superficie enrojecida. Esta suele desaparecer en un periodo de 6 a 8 días. Por lo general van a comenzar en la lengua y dentro de las mejillas y se pueden esparcir hacia el paladar, encías, amígdalas y la garganta.
en casos severos incluso puede afectar el tracto digestivo y el sistema respiratorio. Los bebés con infecciones por hongos orales también pueden llegar a desarrollar una erupción a nivel de los glúteos, que también va a ser producida por el mismo microorganismo. En este caso se denomina dermatitis del pañal y se va a observar como parches rojos a nivel de la superficie interna de los glúteos del bebé. Con respecto al diagnóstico, las características clínicas nos van a brindar un parámetro inicial para poder determinarlo. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico y debemos de considerarlo en todos los pacientes que presenten las manifestaciones orales o las características clínicas que ya describimos anteriormente. En el caso de la citología exfoliativa, esta va a ser útil más que todo en la diferenciación entre las formas de levadura y de hifas de la cándida, y sí tenemos que considerar que esta es menos sensible que los métodos de cultivo. En la citología exfoliativa se obtiene una muestra representativa que se transfiere a un portaobjetos para poder realizar una observación microscópica de la misma. También puede ser útil para establecer el diagnóstico. Los métodos de cultivo, como ya dijimos, son más sensibles, un método más sensible que la citología exfoliativa. Y también la biopsia de la mucosa oral se utiliza para determinar la presencia de infección por cándida. Cuando nosotros realizamos este método de diagnóstico, la muestra de tejido que obtenemos la colocamos en un frasco estéril, con formol al 10% y se envía al patólogo con una adecuada historia clínica. En la determinación del tratamiento hay 4 pilares fundamentales que debemos considerar. El primero es la realización de un diagnóstico temprano y certero. Si nosotros establecemos un diagnóstico adecuado de la patología, vamos a tener la capacidad de tomar la mejor decisión respecto a la forma en que vamos a proceder para tratar esta enfermedad. También es fundamental la corrección de los factores facilitadores o predisponentes, ya sean sistémicos, como por ejemplo diabetes, neutropenia, ferropenia, como también los locales. En este caso podría ser una higiene oral deficiente, la presencia de serostomía, consumo prolongado de antibiótico, etc. La determinación del tipo de infección, esto nos va a ayudar a determinar el tipo de antifúngico que vamos a utilizar para tratar esta patología y el empleo de fármacos antifúngicos apropiados. Los tratamientos pueden progresar desde nistatina, clotrimazol, fluconazol y anfotericina B, dependiendo de la extensión de la enfermedad, de la respuesta clínica que obtengamos de nuestro paciente, de la especie de cándida que haya sido aislada y de la sensibilidad que presente al fármaco empleado. Entre los antimicóticos más utilizados está este listado que ustedes observan acá. De estos, la anfotericina B es el tratamiento que se utiliza en los neonatos cuando estos presentan candidiasis sistémicas. Normalmente no se plantea su uso en lactantes que sean inmunocompetentes o en infecciones localizadas. Este es más que todo para infecciones ya a nivel sistémico. El ketoconazol se ha asociado con una mayor incidencia de hepatotoxicidad, por lo tanto tampoco va a ser nuestra primera opción terapéutica. Con respecto al clotrimazol, este se encuentra disponible solo en cremas y en óvulos vaginales, por lo que tampoco va a ser una opción para el tratamiento localizado de las candidiasis orales. Entonces, quitando prácticamente esos antimicóticos, el tratamiento de la candidiasis oral del recién nacido y del lactante se va a reducir prácticamente a la nistatina, miconazol y fluconazol. En la candidiasis el tratamiento es principalmente de apoyo porque la enfermedad es autolimitante. Si la enfermedad no se resuelve espontáneamente en 2 semanas, debemos proporcionar tratamiento farmacológico o también en los casos
que haya sintomatología dolorosa en nuestros pacientes, vamos a optar por la terapia farmacológica. En las candidiasis orales, el tratamiento farmacológico va a ser inicialmente tópico, mientras que en los casos más graves o en los casos resistentes, la terapia tiene que ser combinada. Aquí vamos a utilizar fármacos tópicos y sistémicos. Como ya les mencionaba anteriormente, las opciones con las que vamos a contar para el tratamiento de la candidiasis en el neonato y en el infante van a ser esas que ustedes observan acá. Aquí tienen el antifúngico, la concentración y la dosis. Normalmente se utiliza miconazol al 2% en gel, 25 miligramos 4 veces al día en un periodo de 7 a 15 días. En el caso del fluconazol, este se utiliza más que todo en suspensión oral. La dosis es de 3 miligramos por kilogramo al día y el periodo por el que se va a utilizar son 7 días. La nistatina, esta se utiliza en suspensión oral, 100.000 unidades internacionales de 1 a 2 mililitros, 4 veces al día hasta por un periodo de 14 días. El tratamiento tiene que continuarse 48 horas después de que haya habido una remisión de los síntomas. O sea, no lo vamos a suspender inmediatamente los síntomas hayan remitido, sino que debemos continuarlo por otro periodo de tiempo, que en este caso serán 48 horas. Algo bien importante que debemos de considerar al momento de tratar la candidiasis en neonatos y lactantes es que en el caso de lactantes que estén siendo amamantados, es necesario también tratar a la mamá. ¿Por qué? Porque el contacto con la boca infectada del niño puede colonizar la piel del pezón y servir como fuente de un nuevo contagio. El tratamiento de la madre a nivel del pezón se va a realizar también con antimicóticos tópicos. En el tratamiento de la cándida hay ciertas consideraciones estomatológicas que debemos de tener en cuenta. No solamente va a bastar con brindar la terapia farmacológica, sino que tenemos que realizar una serie de acciones para evitar una recurrencia de esta patología. En general, la terapéutica va a ir dirigida a mejorar la situación general. Debemos de hidratar al bebé, limpiar y desinfectar la boca con el objetivo de aumentar la resistencia, disminuir el dolor y acelerar el proceso de cura de esta patología. Se recomienda también limpiar las lesiones con una gasa y solución saturada de bicarbonato de sodio o agua oxigenada diluida en una proporción de 3 a 1. Eso tiene el objetivo de neutralizar el pH previo a la aplicación del antifúngico tópico. Se recomienda también hervir por 20 minutos todo aditamento que haya estado en la boca del bebé. Esto con el objetivo de eliminar los microorganismos que puedan haber quedado en estos aditamentos, ya sean estos biberones, chupetes, juguetes, etc. Otra consideración que se debe tener es que, por ejemplo, si la madre ha sido contaminada por cándida a nivel del pezón y se extrae la leche, el hecho de congelar esa leche no va a tener ningún efecto sobre el microorganismo de la cándida. Lo que se recomienda es hervir esa leche para de esta forma sí eliminar cualquier rastro de este microorganismo. Luego del tratamiento con fungicidas, descartar todas las mamilas y adquirir nuevas. Esto también con el objetivo de evitar un recontagio. Una vez hemos finalizado todo el tratamiento con los fármacos antifúngicos, vamos a descartar todos los biberones del bebé y vamos a adquirir biberones nuevos. Vamos a pasar a hablar ahora sobre las injurias físicas y químicas. Dentro de este apartado vamos a abordar lo que son las úlceras traumáticas y también las quemaduras térmicas y las quemaduras eléctricas. El primer tema que vamos a abordar son las úlceras traumáticas. Las úlceras a nivel oral van a representar un proceso patológico que es bastante frecuente en la cavidad bucal.
En general van a cursar con dolor como su principal característica. En la mayoría de los casos, cuando hay una ulceración traumática presente, suele haber una fuente adyacente de irritación. Pueden ser prótesis mal adaptadas, malposición dental, mordeduras, etc. Como es de esperarse, estas ulceraciones traumáticas van a ocurrir con mayor frecuencia a nivel de la lengua, labios y mucosa bucal, ya que estos son los sitios más susceptibles a ser lastimados por mordeduras o por la dentición. El trauma agudo o crónico en la mucosa oral puede resultar en una ulceración de la superficie de la misma. Hay diferentes formas de clasificarlas, pero la más aceptada las divide en agudas y crónicas. Las úlceras orales agudas son aquellas de instauración brusca y de corta duración, y las úlceras orales crónicas son aquellas de una instauración crónica, como su nombre lo indica, una instauración insidiosa y una larga duración. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las úlceras orales agudas y las úlceras orales crónicas. Entre las úlceras orales agudas tenemos la úlcera traumática, estomatitis aftosa recurrente, infecciones virales, infecciones bacterianas, cialometaplasia necrosante, etc. Entre las ulceraciones crónicas tenemos algunas que ustedes ya reconocen, que ya las vimos anteriormente. Está el líquen plano erosivo, hay úlceras asociadas con la ingesta de fármacos, el pénfigo vulgar, que también ya lo vimos, la gingivitis descamativa, que también está asociada a estas patologías, y también los procesos cancerígenos como el carcinoma de células escamosas. Las úlceras traumáticas son una de las lesiones más frecuentes a nivel de los tejidos blandos orales y se consideran traumáticas porque, como ya lo dijimos, están producidas por una irritación mecánica, eléctrica, térmica, química, y su principal característica es la presencia de una relación causa-efecto. Un agente específico va a estar produciendo la úlcera. Estas suelen cursar con episodios de corta duración, dolorosos, y que pueden recurrir si el agente causante no es eliminado. Clínicamente se van a caracterizar, como lo pueden observar en esta imagen, por áreas eritematosas que van a estar rodeando una membrana removible que va a ser fibrino-purulenta, y en muchas ocasiones estas lesiones también van a desarrollar un borde blanquecino de hiperkeratosis que va a estar adyacente al área de ulceración. Les voy a mostrar esto en una imagen posterior en la siguiente diapositiva. Entre las úlceras traumáticas que vamos a tratar en esta clase tenemos la enfermedad de Rigafede y las úlceras traumáticas producidas por mordeduras. En esta imagen podemos observar lo que les explicaba anteriormente. Si ustedes pueden ver, hay un área eritematosa que está rodeando una membrana removible. Este es el área eritematosa que ustedes pueden observar. Todo esto rojito que se observa aquí está rodeando a esta membrana removible que es fibrinopurulenta, y lo que les mencionaba era esto. En algunas ocasiones estas lesiones van a desarrollar un borde blanquecino, que es este que ustedes ven acá. Este es un borde blanquecino de hiperkeratosis que va a estar adyacente al área de la ulceración. Vamos a hablar ahora sobre la úlcera de Rigafede. Esta es una patología que se va a dar únicamente en neonatos o en lactantes. Recibe también otros nombres como úlcera sublingual, granuloma sublingual, granuloma ulcerativo traumático con estroma eosinófilo. Sin embargo, nosotros la vamos a denominar, con los objetivos de esta clase, como úlcera de Rigafede. En el año 1881, el médico militar italiano Antonio Riga, de la Universidad de Nápoles, describió una lesión ulcerativa
en el vientre de la lengua que estaba relacionada con un traumatismo crónico que era originado por órganos dentales de erupción temprana o prematura. Sin embargo, no fue hasta el año 1890 que el médico italiano Francesco Saverio Fede, que es considerado como el padre de la pediatría italiana, realizó la primera publicación sobre esta entidad patológica. Por ello es que esta úlcera es catalogada como enfermedad de Riga-Fede. La definición es la siguiente. Esta es una ulceración granulomatosa que aparece en la superficie ventral de la lengua del recién nacido por la presencia de bordes incisales cortantes en dientes natales o neonatales. ¿Cuál es la diferencia de un diente natal y un diente neonatal? Bueno, primero quedemos claros en una cosa. Ustedes están conscientes que la erupción de los dientes primarios inicia aproximadamente a los 6 meses de edad del lactante. Bueno, en este caso, por una etiología que se desconoce, se da una erupción prematura de los dientes primarios. En la mayoría de casos, esos dientes van a ser dientes supernumerarios y no dientes de la serie normal. Esta erupción natal y neonatal se ha relacionado con una localización anormal o más superficial del germen dental en la cresta ósea. También se ha asociado a estados febriles que promueven la erupción dental acelerada, a traumatismos, etc. Entonces, en este caso tenemos dientes que hacen una erupción prematura, ya sean estos dientes de la serie normal o dientes supernumerarios. La diferencia entre un diente natal y un diente neonatal es que un diente natal se va a caracterizar porque va a estar presente en la boca del niño desde que éste nace. Y un diente neonatal es un diente que hace erupción en los primeros 30 días de vida del neonato. Los dientes natales y neonatales son una patología que tiene carácter benigno. Estos, como ustedes pueden ver en la imagen, tienen una estructura de esmalte normal, pero se encuentran displásicos o hipomineralizados. Ustedes pueden observar la coloración café y opaca que presenta el esmalte de este diente. El color puede variar entre amarillo, café y blanco opaco. Estos, como ya lo habíamos mencionado, pueden ser parte de la dentición temporal o también pueden ser supernumerarios. Cuando se realiza el estudio microscópico, se puede ver una hipomineralización del esmalte y la dentina también se observa como una dentina irregular. Hay presencia de osteodentina a nivel de los cuellos dentales y el borde incisal en algunas ocasiones puede carecer de esmalte. Con respecto al tejido pulpar, este presenta un gran tamaño y también se va a caracterizar por ser un tejido pulpar muy vascularizado. Con respecto al diagnóstico diferencial, lo primero que debemos hacer es distinguir o diagnosticar, mejor dicho, si el órgano dental pertenece a la dentición temporal o si pertenece a un diente supernumerario. Dependiendo de esto, nosotros vamos a tomar la decisión del tipo de tratamiento que vamos a realizar. Hay varias patologías que pueden confundirse y al final terminan siendo diagnósticos diferenciales, como por ejemplo los nódulos de Bone, las perlas de Epstein y los quistes gingivales del recién nacido, que si ustedes se recuerdan tienen una apariencia bastante similar a la que podemos observar en esta imagen. Quizás de estas, la que más se asemeja serían los quistes gingivales del recién nacido por la ubicación que tienden a presentar. En el caso de la úlcera, a nivel microscópico, cuando nosotros realizamos el examen microscópico, se va a observar una acantosis irregular y también se caracteriza porque posee una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Va a haber una tumefacción endotelial
una infiltración linfoplasmocitaria, neutrófilos, eosinófilos e histocitos. Y en algunos casos incluso se puede encontrar proliferación de linfocitos TCD30. La característica principal de la enfermedad de Riga-Fede es la presencia de la úlcera que ya describimos. Esta va a ser una úlcera benigna de apariencia granulomatosa que, como ya lo vimos, tiene una etiología traumática. La localización más frecuente es en el vientre de la lengua y el tamaño va a ser aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diámetro, aunque este puede variar y puede llegar a ser más pequeño o más grande. Se caracteriza por la presencia de exudado blanquecino, va a estar cubierta por una membrana serosa y esta tiene tendencia al sangrado. No se obtienen datos positivos a la palpación ganglionar cervical y se caracterizan porque son bastante dolorosas. En la mayoría de los casos, el dolor va a impedir que el neonato se alimente o se establezca la lactancia materna de una manera adecuada. La prevalencia es mayor en el sexo femenino en una proporción de 3 a 1. Con respecto a la localización, sí me gustaría mencionarles que en algunos casos la úlcera de Riga-Fede puede presentarse también en la superficie dorsal de la lengua. Esto es mucho menos frecuente y va a estar asociado a la aparición de dientes natales o neonatales a nivel del maxilar superior. Algo muy importante que tenemos que considerar es la movilidad dental que pueden presentar estos dientes. No todos van a presentar movilidad, pero si presentan movilidad excesiva se corre el riesgo que sean deglutidos por el niño y pueden terminar en el aparato digestivo o en las vías aéreas. En este caso sí pueden representar un peligro bastante alto para el infante. En el tratamiento de la úlcera de Riga-Fede, el objetivo consiste en eliminar la causa de la irritación. Hay ciertos factores que nosotros tenemos que considerar al momento de determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Entre estas tenemos la determinación de la presencia de movilidad dental y la determinación de si estamos tratando con un diente de la serie normal o con un diente supernumerario. Prácticamente partiendo de estos dos cuestiones o de estos dos factores, nosotros vamos a determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Tenemos tres opciones de tratamiento para eliminar la causa de la irritación. Una de ellas es la remodelación dental anatómica del borde incisal. Recordemos que en estos casos lo que está provocando esa irritación y esa ulceración a nivel de la superficie ventral de la lengua es el borde afilado que presentan estos dientes, ya sean natales o neonatales. Por lo tanto, vamos a optar como una de nuestras opciones de tratamiento por realizar una remodelación de ese borde incisal afilado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo podemos hacer a través de tiras de lija o a través de discos Soflex. Algo bien importante que debemos de considerar es que estamos tratando con neonatos, por lo tanto no se recomienda el uso ni de la pieza de mano de alta velocidad ni del micromotor, porque podemos dañar los tejidos orales circundantes a nivel de estas piezas. ¿De qué forma podemos entonces utilizar nosotros un disco Soflex en un neonato cuando lo que queremos es remodelar el borde incisal? Lo que hacemos es que pasamos un hilo dental a través del disco Soflex a ambos lados, de manera que esto nos permita la manipulación manual del disco Soflex. Y prácticamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar como que fuera una tira de lija, a manera que vamos a ir removiendo toda esa superficie afilada del borde incisal. Esa es una de las opciones. La segunda opción es la integración de un material restaurativo a nivel de ese borde incisal.
Se recomienda el uso de cementos de ionómero de vidrio en vez de una resina porque, como ustedes saben, el protocolo de la colocación de ionómeros de vidrio es menos sensible que el protocolo de colocación de una resina. Y les repito, estamos tratando con un neonato, va a ser muy difícil controlar los movimientos de la lengua, va a ser muy difícil controlar la salivación, etcétera. Por lo tanto, para remover esas superficies afiladas se recomienda la colocación de un material restaurador, en este caso ionómero de vidrio, para regularizar esa superficie y de esta forma eliminar la causa de la irritación. Y la tercera opción de tratamiento es la exodoncia. Hay ciertos criterios que van a justificar el hecho de que nosotros extraigamos este órgano dental. Uno de ellos son dientes con movilidad. Si tenemos dientes que presentan gran movilidad dental, ya sean estos de la serie normal o supernumerarios, el tratamiento indicado es la extracción. Esto se debe a lo que ya les explicaba anteriormente, si recuerdan, cuando hay una gran movilidad, el diente puede desprenderse y puede ser aspirado por el niño, lo cual sí representa un alto riesgo para el neonato. Otro criterio que va a justificar la extracción de estos dientes es cuando hayan complicaciones en la succión o haya una interferencia en la lactancia como tal. En estos casos, además de evaluar la presencia de la úlcera, también tenemos que evaluar que estos dientes no estén interfiriendo con el amamantamiento del niño. No estamos hablando de la úlcera, sino que no permita la presencia del diente una succión adecuada, un amamantamiento adecuado. En estos casos, también vamos a optar por la extracción del diente. Y el último de los criterios es cuando se trate de un diente supernumerario. Si nosotros estamos frente a una úlcera de Riga Fede y a través de una radiografía nosotros determinamos que el diente no pertenece a la serie normal, sino que es un diente supernumerario, el tratamiento de elección en estos casos es la extracción, en todos los casos. O sea, los dientes supernumerarios no les vamos a estar haciendo nosotros remodelación anatómica, no les vamos a estar integrando material restaurativo, porque son dientes que no van a tener ninguna función a futuro. Por lo tanto, el tratamiento de recomendación, una vez nosotros determinemos que el diente es supernumerario, es la extracción. Cuando nosotros vayamos a realizar un procedimiento de extracción en un neonato, se sugiere esperar a los primeros 10 días después del nacimiento. Esto con el objetivo de permitir la formación de vitamina K. Antes de los 10 días, los niveles de vitamina K en el neonato no son los adecuados y esta es una vitamina que es muy importante para la coagulación de la sangre. En los casos en los que no podamos esperar a los 10 días, por ejemplo, si tenemos un bebé de 5 días de nacido, en el cual hay una úlcera de Riga Fede que está bastante extensa, el diente presenta cierto grado de movilidad, determinamos que es un diente supernumerario, hay una complicación con la succión y la lactancia y el niño no puede alimentarse bien por la presencia de estos dientes. En estos casos vamos a optar por realizar la exodoncia antes de los 10 días, pero tenemos que tener la precaución de infiltrar vitamina K intramuscular. Se infiltran de 0.5 a 1 miligramos de vitamina K con el objetivo de que no tengamos problemas con la coagulación de la sangre. Respecto al uso de anestésicos tópicos, en el año 2011 la FDA realizó un comunicado para evitar el uso de anestésicos tópicos que tuvieran en su composición benzocaína al 20%. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la benzocaína al 20% produce cianosis por metahemoglobinemia en los pacientes pediátricos. Por lo tanto, su uso está contraindicado en los pacientes de corta edad. Dentro del tratamiento se recomienda también realizar una profilaxis en la úlcera con agua oxigenada diluida.
Acá tenemos un caso clínico. Ustedes pueden observar muy claramente la presencia de la úlcera de Riga-Fede en asociación a estos dientes que se encuentran en la boca de un bebé que aún no tiene los 6 meses de edad. Ya sean esos dientes natales o neonatales, están produciendo esta irritación a nivel de la superficie ventral de la lengua. Al realizar la evaluación, los clínicos observaron que estos dientes poseían una gran movilidad y al tomar el examen radiográfico se pudo determinar que esos dientes pertenecían a la serie normal. Se procedió a realizar la extracción porque, como dijimos, la presencia de movilidad es uno de los criterios que vamos a utilizar para determinar la necesidad de extracción cuando se trate de esta patología. Y a pesar que los dientes eran de la serie normal, se optó por realizar la extracción teniendo en consideración el riesgo que implicaba mantener esos dientes en boca. Se realiza la extracción. Recordemos que si estamos tratando también con un niño menor de 10 días de nacido, tenemos que hacer infiltración intramuscular de vitamina K para evitar problemas en la coagulación. Aquí se pueden observar las piezas extraídas. Como ustedes pueden ver, la anatomía es un poco diferente. Se observa el esmalte hipomineralizado, la dentina muy probablemente está irregular. Son dientes que normalmente no van a poseer raíz y presentan características clínicas que son un poco diferentes a los dientes que hacen erupción en el periodo normal. Y posteriormente podemos observar aquí la lesión ya completamente cicatrizada en el mismo paciente después que ya se realizó el procedimiento de extracción de los dientes. Tanto el tejido gingival como la lengua ya presenta una adecuada cicatrización. Vamos a ver ahora un pequeño cuadro de decisiones que nos va a permitir comprender mejor cuáles son las formas de abordaje correctas de ese tipo de patología dependiendo de cada circunstancia en particular. Lo primero que vamos a hacer cuando se nos presente un paciente con un diente natal o neonatal es tomar una radiografía. La toma radiográfica nos va a permitir determinar si el diente con el que estamos tratando se trata de un diente de la serie normal o un diente supernumerario. Esta es la primera interrogante que nosotros nos debemos de realizar. Si el diente es supernumerario, al examen radiográfico nosotros determinamos esto. El tratamiento de elección va a ser la extracción en todos los casos. Si por el contrario el examen radiográfico determina que el diente no es supernumerario, sino que pertenece a un diente de la serie normal, lo siguiente que tenemos que tomar en consideración es la movilidad. Si el diente presenta movilidad severa, a pesar de que sea de la serie normal, el tratamiento por el que vamos a optar es la extracción. Si por el contrario, el diente no presenta una movilidad severa y es un diente de la serie normal, lo que tenemos que considerar es si el paciente presenta úlcera de Riga-Fede o si la madre presenta también una úlcera en el pecho. Si el paciente no presenta una úlcera de Riga-Fede, el tratamiento va a ser nada más el mantenimiento. Si por el contrario el diente ya vimos que no es un diente supernumerario, que no tiene movilidad severa
y el paciente sí presenta úlcera de Rigafede, el tratamiento va a ser el mantenimiento de la pieza, pero en este caso sí vamos a realizar el remodelado del borde afilado o en todo caso la incorporación de un material restaurativo para eliminar ese borde afilado. Prácticamente estas son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta o esta es la toma de decisiones que nosotros debemos de considerar al momento de determinar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a brindarle a nuestro paciente respecto a los dientes natales y neonatales. Vamos a hablar ahora sobre las úlceras traumáticas que son inducidas por mordeduras. Las mordeduras son traumatismos que van a producir lesiones a nivel de los tejidos blandos y que pueden producirse en diferentes circunstancias. Por ejemplo, pueden haber mordeduras al momento que el niño está consumiendo sus alimentos, pueden haber mordeduras por caídas. Sin embargo, a nivel de la consulta odontológica es bastante frecuente que se presenten este tipo de lesiones autoinfligidas posterior a que nosotros colocamos el anestésico local. Recordemos que como odontólogos utilizamos bastante la infiltración anestésica local como un recurso que nos permite producir la pérdida de sensibilidad en un sector localizado en nuestro paciente. Esto nos va a posibilitar realizar nuestros tratamientos de forma indolora. En el paciente odontopediátrico es bastante difícil que estos logren comprender adecuadamente el efecto que la anestesia local va a tener sobre los tejidos y los síntomas que produce en sí la aplicación de anestesia local. Cuando los niños están bajo el efecto de la anestesia local, carecen de la protección natural que da la sensibilidad dolorosa. Entonces, es bastante frecuente que los pacientes se succionen o se muerdan el labio o los tejidos blandos. Y también, en algunos casos, los niños lo que hacen es pellizcarse el tejido porque tienen esta sensación desconocida. Obviamente ellos en este momento no están siendo conscientes que una vez el efecto anestésico pase, esto va a ser sumamente doloroso para ellos. La producción de estas lesiones guarda relación bastante directa con la duración del efecto anestésico. En cuanto a la epidemiología, el 13% de los niños entre las edades de 2 a 18 años han experimentado trauma de tejidos blandos después de la colocación de una técnica anestésica. La estructura más afectada a nivel oral es el labio inferior y esto se debe más que todo a la colocación del bloqueo del nervio alveolar inferior. Esto se debe a la insensibilidad que es provocada en ese amplio sector que genera curiosidad en el niño y que tiende a producir este tipo de lesiones. Puede ser consciente o inconsciente. En la mayoría de los casos, el niño sabe lo que está haciendo y sabe que no está bien, ya que nosotros, como los odontólogos a cargo del niño, hemos tenido que explicarle al paciente cuál es la sensación que va a sentir, cuál es el promedio de duración, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Sin embargo, muchos de los niños sienten esa curiosidad ante la sensación desconocida y en muchas ocasiones desconocen las consecuencias. En algunos casos puede ser inconsciente, como por ejemplo mientras el niño come o cuando el niño duerme se pueden producir este tipo de mordeduras en la zona anestesiada. Es importante realizar una correcta anamnesis para determinar cuál es el origen de la lesión. Debemos de detectar si efectivamente la lesión traumática, la úlcera traumática, se debe a la realización de un procedimiento odontológico que requirió el uso de técnica anestésica. Recordemos que muchas veces los niños van a llegar a la consulta ya con la lesión ulcerativa. No en todos los casos van a ser nuestros propios pacientes los que llegan, sino que pueden ser pacientes que han sido atendidos por odontólogos previamente. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos establecer el momento en que apareció la lesión, el tiempo de evolución que tiene dicha lesión,
cuál es el área de la mucosa bucal que está más afectada y obviamente si existe o no la asociación con algún traumatismo posterior a la colocación de un procedimiento odontológico. También es importante que nosotros indaguemos con la madre si el niño está siendo medicado en el momento. Las características clínicas van a ser las típicas de una lesión ulcerativa, como ustedes lo pueden observar en las imágenes que están al lado derecho de su pantalla. Van a ser bastante similares a las que describíamos en la úlcera de Rigafede. La diferencia va a estar más que todo en la localización, que en este caso va a depender del sitio que haya sido sometido al traumatismo por mordedura. Clínicamente lo vamos a observar como lesiones blanquecinas que van a ser productos de una ulceración necrótica. Esta va a estar cubierta por una membrana serosa con tendencia al sangrado espontáneo. En la periferia de la lesión vamos a encontrar que está enmarcada por un halo eritematoso. Presenta forma irregular con márgenes definidos. La forma también va a depender del área que haya sido sometida al traumatismo, al igual que el tamaño. Al ser lesiones ulcerativas, siempre tienen la característica que son muy dolorosas. Es de mucha, pero mucha importancia que nosotros sepamos educar a los papás sobre la duración del efecto del anestésico y también sobre las posibles repercusiones de las mordeduras sobre los tejidos orales. Y tenemos que instruir a los padres para que estos vigilen atentamente al pacientito, al niño, que han recibido sobre todo la técnica anestésica del bloqueo dentario inferior. Sin embargo, esto también aplica para las otras técnicas anestésicas, ya que como sabemos siempre se va a producir la pérdida de sensación en diferentes sectores. Entonces sí tenemos que hacer mucho énfasis tanto en el padre como en el niño, que no debe morderse, que no debe succionar el área adormecida, que no tiene que pellizcarse, y a los papás, en especial ahorita que estamos, bueno, en tiempos de COVID, indicarle que esté muy pendiente, ya que el niño muy probablemente si andan en bus, etcétera, puede estar con mascarilla puesta, entonces el padre no va a tener visibilidad directa sobre lo que está realizando el niño. El niño podría estarse mordiendo, podría estar succionando, y es importante, como les digo, indicar al papá que esté muy pendiente de su hijo para poder evitar este tipo de traumatismos. El tratamiento es paliativo y lo que vamos a buscar a través de este es eliminar o reducir los síntomas dolorosos que pueda presentar nuestro paciente. Se recomienda a la madre mantener al niño correctamente hidratado, proporcionarle una dieta blanda y fría. Además, se le indica que evite los alimentos que estén muy condimentados o los alimentos que contengan picante. Todo esto con el objetivo de evitar que este tipo de alimentos pueda producir una mayor sensación dolorosa o de ardor en nuestro paciente. Se recomienda también el uso de enjuagues con digluconato de clorhexidina al 0.12% o al 0.2%. También podemos recomendarla en la presentación en forma de gel al 1%, y en este caso lo que se hace es que se aplica sobre las lesiones 3 veces al día después de que el niño ha consumido sus alimentos, con el objetivo de favorecer la cicatrización de la úlcera, ya que la clorhexidina lo que va a hacer es evitar la presencia de una sobreinfección o la aparición de una sobreinfección a nivel de la úlcera. Otro fármaco de uso tópico que podemos recomendarle a la madre es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo que hace es que proporciona un balance hídrico y una aceleración en la curación de lo que es la úlcera traumática. Entre sus funciones está evitar específicamente que se produzca un déficit del ácido hialurónico natural, y así también se potencian los efectos del mismo. Cuando se produce un traumatismo a nivel oral, el ácido hialurónico que los tejidos requieren aumenta de manera considerable, aumenta hasta un 200% el ácido hialurónico que se requiere. Esto está demostrando su papel específico en lo que es la renovación celular, la regulación de esta y para optimizar la regeneración local de los tejidos.
Se encuentra en presentación también de enjuague y gel y se recomienda la aplicación tópica igualmente que la clorhexidina 3 veces al día. Las concentraciones van a variar desde el 0,2 hasta el 1%. Recordemos que estamos hablando de lesiones ulcerativas y como mencionamos ya en repetidas ocasiones, una de las principales sintomatologías va a ser la dolorosa. Por lo tanto, en muchos casos también vamos a tener que indicar una terapia analgésica. Podemos indicar ibuprofeno, obviamente siguiendo las dosis respectivas y adecuadas para nuestro paciente. Aquí observamos un pequeño resumen de cómo debemos nosotros abordar a nuestro paciente una vez llega al consultorio con la presencia de una úlcera traumática. Como les decía anteriormente, tenemos que recordar que no siempre van a ser nuestros mismos pacientes los que llegan con úlceras traumáticas. Si es nuestro paciente, nosotros fácilmente vamos a poder detectar que justo la zona que anestesiamos es la zona que presenta la úlcera traumática. Pero muchas veces los pacientes van a venir derivados de otros odontólogos. Por lo tanto, es importante realizar una historia clínica, tanto médica como odontológica completa. En estos casos siempre vamos a preguntarle a la madre sobre visitas dentales recientes. Esto nos va a ir dando una idea del origen de la úlcera. Vamos a preguntar si los dientes anestesiados fueron los superiores o inferiores con el objetivo de ir indagando siempre sobre la localización de la úlcera y la relación con el área anestesiada. Debemos determinar si la úlcera traumática del labio está situado en el mismo lado de la boca que fue anestesiado. Las úlceras traumáticas en los labios pueden presentarse de manera unilateral o bilateral, también dependiendo si el niño recibió un bloqueo unilateral o bilateral. Normalmente, bueno, por lo menos en la facultad, no realizamos bloqueos bilaterales a menos que el caso lo requiera y que sea extremadamente necesario. Vamos a examinar a nuestro paciente para descartar que estén presentes otras úlceras orales aparte de la que ya identificamos. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características. El enrojecimiento, edema localizado y dolor leve van a estar asociados con las úlceras labiales. Es importante también buscar signos de infección. Si nosotros detectamos una infección secundaria, vamos a tener que tratar a nuestro paciente con antibióticos. Entre los signos de infección vamos a buscar enrojecimiento, dolor, fiebre, hinchazón o edema y malestar generalizado. El tratamiento de las úlceras traumáticas secundarias a mordeduras por anestésicos, como ya les mencionaba, es paliativo. Vamos a utilizar anestésicos, clorhexidina, podemos utilizar también ácido hialurónico. No están indicados los antibióticos sistémicos a menos que haya una infección secundaria. Tampoco va a estar indicada ninguna intervención quirúrgica. Y hay que hacer énfasis a la madre que la curación definitiva de las úlceras no se va a dar en un par de días, sino que puede tardar varias semanas. Vamos a hablar ahora sobre las quemaduras térmicas y eléctricas, iniciando primero con todas las características, tratamiento, etcétera, de las quemaduras eléctricas y posteriormente vamos a hablar de las quemaduras térmicas. Las quemaduras eléctricas se dividen en dos tipos. Tenemos las quemaduras por contacto y las quemaduras por arco voltaico. En las quemaduras por contacto, el paciente está en contacto con el suelo y el cuerpo va a actuar como un conductor, así como lo vemos en esta imagen. Tenemos el generador de corriente, en este caso el generador de electricidad, la persona que está actuando como un conductor y esta corriente va a llegar finalmente al suelo. En las quemaduras por contacto se requiere que haya una buena conexión a tierra y, como les digo, estas van a involucrar una corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo desde el punto de contacto hasta el lugar donde esté localizado el suelo. En este caso, la corriente eléctrica puede ocasionar un paro cardiopulmonar y puede llegar a ser fatal. Las quemaduras por contacto van a producir una electrocución. En el caso de las quemaduras por arco voltaico, estas consisten en la formación de un arco eléctrico entre la fuente de energía y el cuerpo.
como lo podemos observar en este caso. En la primera se va a producir un paso de corriente a través del cuerpo y en la segunda no hay un paso de corriente. La mayoría de las quemaduras térmicas que van a estar afectando a la cavidad oral van a ser del tipo de arco voltaico. En este, la saliva va a actuar como un medio conductor y se va a formar un arco eléctrico que fluye entre la fuente eléctrica y la boca. Aquí se produce un calor extremo, se pueden llegar a producir hasta 3000 grados centígrados y es posible que se produzca una destrucción significativa del tejido circundante. Esto en la mayoría de los casos se va a producir al masticar el extremo hembra de un cable de extensión o al morder a través de un cable vivo. Las quemaduras por arco voltaico van a producir una quemadura del área y no una electrocución como se produce en el caso de las quemaduras por contacto. En cuanto a la epidemiología, las quemaduras en cavidad oral constituyen el 5% del total de quemaduras en las admisiones hospitalarias. El 70% de estas quemaduras se van a presentar en pacientes menores de 2 años de edad y un 24% se va a presentar en pacientes entre los 2 y 4 años de edad. Como ustedes pueden ver, una gran cantidad, o sea, el mayor porcentaje de las quemaduras que se presentan en boca se van a presentar en niños menores de 4 años. Estas lesiones tienden a producirse justo como ustedes ven al niño en la imagen de arriba. Cuando los niños mastican los cables eléctricos es que se producen este tipo de lesiones en el mayor porcentaje. Las áreas bucales más afectadas van a ser las comisuras, seguidas de los labios, tanto superior como inferior. La lesión por quemadura va a pasar por diversas fases. Inicialmente, el área de la quemadura se va a observar como un área carbonizada, amarilla e indolora que va a mostrar poco o ningún sangrado. Pocas horas después se desarrolla un edema significativo que puede persistir hasta 12 días. Al inicio del cuarto día, el área afectada empieza a volverse necrótica y comienza a desprenderse. Durante este periodo puede haber un sangrado debido a que la vasculatura vital subyacente va a estar expuesta y la presencia de esta complicación es algo que nosotros debemos vigilar de cerca. El pliegue mucobucal adyacente, la lengua o ambos también pueden estar involucrados y en ocasiones incluso los dientes adyacentes pueden volverse no vitales con o sin necrosis del hueso alveolar subyacente. También se ha documentado o se han reportado algunos casos en los que se ha presentado malformación de los dientes que se encuentran en desarrollo. Los objetivos del tratamiento en los pacientes que presentan quemaduras eléctricas de la cavidad oral son los siguientes. El primero, prevenir infecciones. La mayoría de los médicos van a prescribir un antibiótico profiláctico, este generalmente va a ser penicilina, con el objetivo de prevenir infecciones secundarias en los casos más severos. También es bastante importante que en estos pacientes se promueva la inmunización contra el tétanos en caso que el niño no haya sido inmunizado previamente. Además, se va a buscar restablecer la función y minimizar la contractura durante el proceso de cicatrización. Uno de los problemas principales a largo plazo de las quemaduras orales es la contractura de la apertura bucal durante el proceso de curación. El tejido se va cicatrizando y se va a ir contrayendo, como ustedes pueden ver en la imagen inferior. Si no se realiza una intervención temprana, se puede desarrollar una microstomía bastante significativa. En estos casos se puede producir un acceso restringido a la boca y se va a dificultar la higiene, la alimentación, incluso pueden llegar a ser imposibles en los casos más graves, como el que ustedes pueden observar
en esta imagen. En casos así va a existir una marcada pérdida funcional y esto va a hacer que al paciente le sea prácticamente imposible sonreír, hablar, incluso puede llegar a limitar los movimientos mandibulares del paciente. En cuanto a las complicaciones inmediatas, estas van desde la deshidratación con pérdida de electrolitos, la presencia de hemorragias, problemas para controlar la temperatura corporal, alteración de signos vitales y en los casos más severos se puede producir incluso un paro cardiorrespiratorio. Esta última complicación se presenta únicamente en el 5% de los casos y es menos inmediato pero no de menor importancia. Además, en las complicaciones a largo plazo, como ya les mencioné anteriormente, está la deformación extensa de los tejidos periorales y obviamente cuando la quemadura eléctrica ha sido demasiado extensa puede llegar a producir incluso la muerte de nuestro paciente. Algunos autores señalan que no todos los pacientes van a necesitar hospitalización. Los pacientes, por ejemplo, con lesiones de bajo voltaje eléctrico no van a requerir ser hospitalizados y pueden ser manejados como externos. En cambio, los pacientes con lesiones de alto voltaje eléctrico sí se va a justificar su hospitalización, su admisión hospitalaria, debido a la severidad de la lesión que estos van a presentar. En cuanto al tratamiento, tenemos dos opciones. El primero de ellos es el quirúrgico. Sin embargo, es bastante difícil determinar el momento exacto en el que se debe realizar esta intervención quirúrgica. Esto ya que justo después del accidente es difícil delimitar la extensión de la lesión y poder predecir la contracción que va a tener el tejido por la cicatrización del mismo. Además, se ha demostrado que la intervención quirúrgica en el 5% de los casos llega a necesitar hasta 9 cirugías complementarias y por lo menos en el 25% de los casos se realizan hasta 2 intervenciones complementarias. Esto para poder lograr la apariencia estética y funcional adecuada para nuestro paciente. Las alternativas al tratamiento quirúrgico son las férulas de protección y estas tienen por objeto evitar o minimizar las contracturas orales y prevenir o disminuir la magnitud de los procedimientos quirúrgicos requeridos. Nosotros como odontólogos podemos participar en el tratamiento de la prevención de la microstomía a través del diseño y fabricación de este tipo de aparatos. Esos aparatos pueden ser fijos o removibles, activos o pasivos y deben ser supervisados por un periodo de 8 meses. En este periodo de 8 meses, las fibras elásticas tienen un reacomodo y estabilidad y nos permite actuar en la prevención selectiva de lo que es la microstomía. Esto puede evitar la necesidad de un procedimiento quirúrgico como una comisuroplastía. Diversos autores han estudiado el uso de estos aparatos y en un estudio en específico se encontró que la necesidad de cirugía disminuyó considerablemente cuando se utilizaron los aparatos de expansión bucal. Ellos analizaron dos grupos de pacientes. El primer grupo utilizó estos aparatos de expansión bucal por un periodo de 4 meses y el resto los utilizó por un periodo mayor a 4 meses. Cuando ellos analizaron al grupo de pacientes que recibieron los expansores bucales, encontraron que los que habían utilizado los aparatos hasta 4 meses tuvieron que ser sometidos a un procedimiento de comisurotomía. En cambio, los pacientes que habían utilizado estos aparatos por más de 4 meses no requirieron ningún tipo de cirugía. En cuanto a la decisión de qué tipo de aparato vamos a utilizar, el cumplimiento va a ser la consideración más importante. De esto va a depender la elección del dispositivo que va a ser el más adecuado para nuestro paciente. Los aparatos de apoyo tisular, de apoyo en tejido blando, parecen ser más efectivos para bebés y para niños pequeños, y los pacientes mayores y más cooperativos generalmente se van a beneficiar de los dispositivos de soporte dental.
En la mayoría de los casos, como ya les mencioné, estas férulas se van a mantener por un periodo de 6 a 8 meses, idealmente 8 meses. En este tiempo, como ya les mencioné, las fibras elásticas tienen un mayor reacomodo y estabilidad y vamos a garantizar de esta forma la correcta maduración de la cicatriz. La evaluación de una posible reconstrucción quirúrgica generalmente la vamos a realizar después de un año de seguimiento de estos pacientes. Vamos a hablar ahora brevemente de un caso reportado en la literatura. Este es un paciente de 4 años de edad que sufrió una quemadura de tipo eléctrico a nivel de la cavidad oral. Si ustedes pueden ver, se observa una herida que incluye aproximadamente 1 centímetro de la porción lateral, tanto del labio superior como inferior, y en este caso la lesión se está extendiendo hasta la mejilla. Aquí ellos debridaron, la herida y realizaron un examen odontológico completo. Esto incluyó la toma de impresión para la confección del aparato. Para la elaboración del mismo, tomaron como referencia las medidas verticales y horizontales de la comisura labial no afectada. Se realizó la confección del aparato para la prevención de la microstomía. En este caso se optó por un aparato fijo. Este fue cementado a nivel de los molares maxilares, y aquí ustedes pueden observar el aparato en la figura C ya colocado en la boca del paciente. En esta imagen podemos observar los controles que se le realizaron al paciente en diversos periodos de tiempo. En la primera imagen ustedes pueden observar la presencia de tejido de granulación a nivel de la comisura justo donde el paciente sufrió la quemadura eléctrica. En la imagen B ya se ve un poco mejor el proceso de cicatrización esos 2 meses posterior a la quemadura. Y en la imagen C podemos observar ya al paciente 9 meses después del accidente, de la quemadura, y se puede observar ya el tejido completamente cicatrizado. Como les mencionaba anteriormente, el uso de estos aparatos se recomienda hasta por un periodo de 8 meses para permitir la cicatrización correcta de los tejidos, y por ello ya a los 9 meses ustedes pueden ver que el niño ya no tiene el aparato en la boca. En el control de los 18 meses, ellos observaron la formación de una cicatriz tipo queloide a nivel del área donde el niño sufrió la quemadura, y se optó en este caso por realizar la excisión quirúrgica de la cicatriz. Y por último podemos ver las imágenes de control del paciente 2 años después del accidente. Ustedes pueden ver que en la imagen B le han tomado una fotografía al niño sonriendo, en la imagen C una fotografía con el niño abriendo la boca. Esto para demostrar la funcionalidad que se logra obtener una vez seguimos todo el procedimiento, todos los pasos correctos en el tratamiento de este tipo de pacientes. Siempre es posible observar la cicatriz, siempre queda esa marca, se puede decir, de la quemadura que el niño sufrió. Sin embargo, si lo comparamos con el paciente que yo les mostré en las primeras imágenes, donde la apertura estaba completamente limitada, donde ese niño probablemente no podía hablar adecuadamente, no podía comer, no podía cepillarse sus dientes, etcétera, en este caso se puede considerar que se ha logrado un tratamiento completamente exitoso. El último tema que vamos a desarrollar en esta clase son las quemaduras térmicas. Este tema es bastante breve. En cuanto a estas, la mayoría de las quemaduras térmicas que se producen en la cavidad oral provienen de la ingestión de alimentos o bebidas calientes. Los hornos de microondas se han asociado con una mayor frecuencia de aparición de este tipo de quemaduras por la capacidad que tienen para cocinar alimentos que están frescos en el exterior, pero extremadamente calientes en el interior. En cuanto a las características clínicas, las lesiones que están relacionadas con quemaduras térmicas por alimentos usualmente las vamos a encontrar en el paladar o en la mucosa bucal posterior. Estos van a ser los sitios más comúnmente afectados. Las lesiones clínicamente las vamos a observar como zonas de eritema y ulceración que van a presentar restos de epitelio necrótico en la periferia. En los casos que se ingieran bebidas demasiado calientes
Incluso se puede llegar a producir inflamación de las vías respiratorias superiores y esto puede producir disnea en el paciente. Esto puede aparecer varias horas después de la lesión. Con respecto al tratamiento, en el caso que el paciente presente una ulceración, vamos a proceder a seguir el mismo protocolo de tratamiento del que hablamos cuando desarrollamos el tema de las úlceras traumáticas. Si ustedes recuerdan, hablábamos de la administración de clorexidina para prevenir infecciones secundarias, del uso de ácido hialurónico para favorecer la cicatrización y en caso que el paciente presente dolor, podemos indicar también algún tipo de analgésico. Sin embargo, la mayoría de los casos tienen pocas consecuencias clínicas y se van a resolver sin tratamiento. En los casos en los que la vía aérea superior esté involucrada y haya una asociación con problemas respiratorios, en estos casos sí vamos a administrar corticosteroides. Antibióticos vamos a administrar únicamente cuando haya presencia de una infección secundaria a la ulceración. Hay casos raros y complejos en los que la inflamación de las vías respiratorias por la quemadura va a exigir la intubación o incluso la traqueotomía para resolver la disnea asociada a la lesión o a la quemadura. En estos casos que van a ser bastante graves y como les digo muy poco frecuentes, la ingesta oral de alimentos se interrumpe de manera temporal con la nutrición proporcionada a través de una sonda nasogástrica. Y bueno, con esto finalizamos esta clase. Les dejo la bibliografía. La coordinadora del curso les va a proporcionar todos los artículos y los capítulos del libro que ustedes deben leer. Siempre hago énfasis en lo mismo. Por favor, lean la bibliografía proporcionada, estudienla. Y las preguntas del examen van a venir no solamente de lo que hemos visto en la clase, sino también deben complementar con la bibliografía que se les ha proporcionado. Nos quedamos hasta acá. Que tengan un feliz día.